Buenas noches. Vamos a empezar con la clase de la semana número 6. Esta clase va a estar dividida en tres partes, ¿sí? Son tres videos. El primero va a ser, digamos, para hacer un breve repaso sobre lo que va para el parcial, ¿sí? Y el segundo y el tercer video correspondería, digamos, lo que es la clase número 6. También va para el parcial, pero bueno, lo que vamos a hacer en el primer video es dar un repaso a lo que veníamos viendo, ¿sí? Hasta esta clase. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, nosotros estamos ahora bueno, en lo que es la clase de la materia neurología. Básicamente esta es una disciplina que va a estudiar todo lo que es la estructura, o sea, cómo está formado, cómo funciona y cómo se desarrolla tanto el sistema nervioso como el sistema muscular, ¿sí? Si bien lo que es neurología aborda estos dos temas, estos dos sistemas, nosotros vamos a hacer hincapié solamente en lo que es el sistema nervioso de nuestro cuerpo. Ahora, el sistema nervioso, bueno, justamente es uno de los sistemas más complejos que hay en nuestro planeta, ¿sí? Es un complejo que incluye, bueno, células, tejidos. Esas células están organizadas, bueno, justamente en tejidos, y ese conjunto de tejidos va a estar organizados en órganos, ¿sí? Y van a estar formando lo que nosotros llamamos comúnmente un sistema, ¿sí? Y este sistema nervioso va a estar formado justamente por células nerviosas, ¿sí? Y cuando ya hablamos de los órganos, vamos a estar incluyendo otros sistemas también, como el sistema circulatorio, ¿sí? Sí, y el sistema nervioso eh, se encarga de supervisar y de controlar las funciones de nuestro cuerpo, ¿sí? Ahí tenemos un poco para que podamos ver, digamos, cómo es la distribución, ¿sí? De las distintas partes del sistema nervioso. Bueno, esto hemos visto en las primeras clases, ¿no? El sistema nervioso, bueno, tiene una serie de funciones, como ser la sensitiva, la integradora y la motora. Bueno, todas estas funciones, en el caso de la sensitiva, habíamos dicho que eran las funciones que, digamos, la función del sistema nervioso en la parte sensitiva, digamos, es la que detecta los estímulos. Esto lo hacen por medio de los receptores. Esos receptores están constituidos o por neuronas o por células especializadas, que eso lo vamos a aclarar mucho mejor cuando veamos la parte de los receptores, ¿sí? Que es un tema del segundo parcial. La función integradora, bueno, que es justamente donde es la función, digamos, donde se hace el procesamiento de toda la información que ha sido captada por los receptores. Y la función motora, bueno, justamente es la que va a generar la respuesta motora adecuada de acuerdo al tipo de estímulo que recibe el receptor en nuestro cuerpo. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la recepción de algún estímulo, puede ser tanto externos, afuera de nuestro cuerpo, como estímulos internos. Entre las propiedades que tenía este sistema, habíamos hablado de lo que es la excitabilidad eléctrica, que es justamente la capacidad que tiene de generar impulsos nerviosos, ¿sí? Y otra de las características que tenía este sistema, bueno, es que puede presentar lo que es la conducción o generar una propagación de ese impulso. También habíamos hablado de lo que es la plasticidad, ¿no? Lo que es la capacidad para cambiar en base a la experiencia. Ya habíamos visto algunos casos, por ejemplo, de células que podían aumentar el número de prolongaciones de su cuerpo a medida que son estimuladas.
Habíamos visto también un poco lo que es el sistema nervioso en cuanto a lo que es la parte evolutiva, que los primeros organismos en tener un sistema nervioso eran las medusas, que estaban formadas por una red difusa, que esta red se llamaba plexo, ¿sí? Los plexos siguen existiendo, digamos, tanto en estos organismos que son muy primitivos, que son las medusas, hasta incluso en organismos que son mucho más avanzados, como el ser humano, donde podemos encontrar, por ejemplo, el plexo braquial, los plexos entéricos, ¿sí? Que están relacionados con el sistema digestivo, el plexo solar, ¿sí? Que está ubicado, digamos, en lo que nosotros llamamos la zona de la boca del estómago. Después teníamos otros organismos un poquito ya más complejos, donde había una cierta organización del sistema, ya formando ganglios, estructuras muy similares a lo que son cerebros, y los ganglios que estaban en la zona de la cabeza estaban mucho más desarrollados. eh, Esto era un gusano plano, y podíamos ver que el resto de su cuerpo tenía ganglios, ¿sí? Que estaban en la zona de la periferia. A medida que iba aumentando la complejidad de, de los organismos que iban apareciendo, tipos de organismos nuevos. Acá ya tenemos un insecto, vemos que el sistema es muy parecido, solamente que ya los ganglios están mucho más desarrollados, los ganglios del resto del cuerpo ya están formando una cadena en el centro del cuerpo, ¿sí? Y formando como un cordón nervioso, y ese cordón nervioso tenía una posición que era ventral. A diferencia, bueno, ya de los vertebrados, al grupo al que nosotros pertenecíamos, donde ya hay un cerebro bien desarrollado, y un cordón nervioso que tenía una posición dorsal, ¿sí? Habíamos hablado también que justamente el encéfalo es la parte que más ha cambiado, digamos, en lo que es la evolución del sistema nervioso, y es el que más ha aumentado, digamos. Si no, podemos ver acá también, bueno, justamente que en los primates, cómo fue cambiando el tamaño del encéfalo, ¿sí? Y sobre todo acá que lo podíamos ver con los distintos volúmenes, desde los prosimios, que eran animales que son los lémures, ¿sí? Hasta ya los simios actuales, donde en la parte final tenemos el humano, donde podemos ver que, bueno, justamente el cerebro de un humano tiene aproximadamente 1251 o 1252 centímetros cúbicos, comparado, por ejemplo, con un animal que es mucho más grande, como un gorila o un orangután, que tienen cerebros mucho más pequeños que de aproximadamente unos 316 centímetros cúbicos, ¿sí? Prácticamente lo que sería la tercera parte en un animal que es mucho más grande que, o mucho más pesado que el hombre, que el humano. Habíamos hablado también de lo que es el origen de este sistema, el origen embriológico, ¿sí? Desde que se produce la concepción hasta, digamos, cuando se produce un cigoto, que esta es una célula, bueno, que se forma por la unión del espermatozoide con el óvulo. Esta célula comienza a dividirse y sufre un proceso de invaginación para formar esta estructura que se llama la gástrula. Al producirse este fenómeno, se desarrolla un tipo de tejido que es el endodermo, que lo vamos a ver aquí, digamos que está formado, forma el arquenterón. Esto significaría, digamos, como nuestro digamos, intestino primitivo, eh, pero también se diferencian células que van a formar, digamos, lo que llamamos el mesodermo. Las células del mesodermo, o digamos, los tejidos que van a derivar del mesodermo son los tejidos que van a formar el sistema muscular, el sistema óseo, y lo que es el ectodermo va a estar dando origen a lo que es el sistema nervioso y también al sistema tegumentario, ¿sí? Nuestra piel. Bueno, una vez que ya se ha formado las tres, estas tres capas embrionarias,
endodermo, mesodermo y ectodermo. En el embrión digamos, aproximadamente en la tercera semana, empieza a diferenciarse un sector que se llama placa neural, que empieza a producirse una pequeña invaginación, ¿sí? Los bordes de esta placa neural estaban acá pintados en verde, que se llaman las crestas neurales. A medida que sigue imaginándose, digamos, este sector, digamos, del ectodermo, va a producir la fusión de los extremos, ¿sí? De esa placa neural, formando así lo que nosotros llamamos el tubo neural. Y los bordes de las placas neurales formaban lo que se llamaban las crestas neurales, que lo vemos acá pintado en verde, y que esas crestas neurales van a dar origen a lo que es el sistema nervioso periférico, y el tubo neural que se ha formado daba origen a lo que es el sistema nervioso central. Ese tubo neural después, aproximadamente ya a los 30 días o un poquito más, empezaba a producirse una diferenciación, ¿sí? En el extremo anterior, y daba origen a estas tres vesículas, que son el prosencéfalo, seguida por el mesencéfalo, y la última parte el rombencéfalo. Esta después se seguían diferenciando. En el caso del prosencéfalo iba a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo tenía relativamente poca diferenciación, y el rombencéfalo iba a dar origen a unas estructuras llamadas el metencéfalo y el mielencéfalo, ¿sí? El telencéfalo va a dar lugar a lo que nosotros llamamos ya los hemisferios cerebrales. El diencéfalo daba origen a lo que es el tálamo y el hipotálamo, ¿sí? Bueno, ya el metencéfalo daba lugar a lo que es la protuberancia neural, el cerebelo, y el mielencéfalo lo que es el bulbo raquídeo, ¿sí? Que son las partes que vamos a ver este, que corresponden a la clase de hoy. Ya sabiendo un poco cuándo surgió nuestro sistema, tanto en la parte evolutiva como en la parte embrionaria, ahora vamos a empezar a ver cómo está formado este sistema nervioso, ¿sí? Y vamos a centrarnos en dos tipos de células, que son las neuronas y las células de la glía, ¿sí? En el caso de las células gliales, tenían ciertas características, como por ejemplo, que son mucho más pequeñas que las neuronas, pero tienen una mayor cantidad, ¿sí? Hay una mayor cantidad de células de las neuroglias o células de las glías o neuroglias en nuestro sistema. Se ha calculado más o menos que hay aproximadamente unas 50 células gliales por cada neurona, ¿sí? Otra característica que tiene, bueno, que justamente, bueno, no generan ni propagan los impulsos nerviosos, que eso sí lo hacen las neuronas. Y otras características que sí tienen las células gliales es que pueden multiplicarse y dividir en el sistema nervioso que ya aunque ya haya madurado, ¿no? Las neuronas no se pueden dividir. Y la otra célula, bueno, justamente la neurona, que acá vemos un gráfico típico de lo que es una neurona. Vemos que está formada, bueno, justamente por un cuerpo, primero por un cuerpo o soma, ¿sí? Que es donde está el núcleo y las organelas, y desde ese cuerpo o soma nacen las prolongaciones. Esas prolongaciones se llaman neuritas, y las neuritas pueden ser de dos tipos, ¿sí? Teníamos las dendritas, ¿sí? Que estas pueden nacer de todo el cuerpo de la célula, y generalmente tienen un solo axón, que es el otro tipo de neuritas, ¿sí? El axón generalmente es único en las neuronas. Entonces, tenemos que el cuerpo de las neuronas está formado por un soma y neuritas, que pueden ser o dendritas, y el axón. Nosotros vamos a definir, bueno, justamente a la neurona como la unidad funcional del sistema nervioso.
En cuanto a lo que es las neuronas, nosotros podíamos clasificarla en cuanto a lo que es la estructura, ¿sí? Acá teníamos una clasificación que se basa, digamos, en la cantidad de prolongaciones que nacían desde el cuerpo de la célula. Si nacía una sola prolongación, como en el caso que tenemos acá, teníamos células que eran unipolares. En este caso es una prolongación que después se divide, ¿sí? Esta célula que nosotros la vamos a llamar acá unipolar, en algunos libros ustedes lo van a encontrar también con el nombre de pseudo unipolar, ¿sí? A esta estructura que vemos acá, que es la que tiene una prolongación que luego se divide en dos partes. Una de estas prolongaciones va a funcionar como un axón y la otra prolongación va a actuar como dendritas. Se llama, bueno, nosotros lo llamamos unipolar porque justamente de un solo lugar del cuerpo de la célula sale la prolongación, que es esto que está aquí, esta zona. Las otras neuronas eran bipolares, como podemos ver, solamente de dos sectores de su cuerpo nacen prolongaciones, ¿sí? Tenemos acá un polo y acá tenemos otro polo, ahí tenemos que es una célula bipolar, ¿sí? Va a dar origen a lo que es una de las prolongaciones, va a formar las dendritas, el otro el axón, y después teníamos las células multipolares, que prácticamente de todo el cuerpo de la célula nacen prolongaciones. Podemos ver aquí cómo nacen prolongaciones de todo el cuerpo de la neurona, y obviamente también el axón, ¿sí? Entonces, estructuralmente tenemos tres tipos de neuronas: unipolares, bipolares o multipolares, de acuerdo a la cantidad de lugares de donde nacen las neuritas, ¿sí? En cuanto a lo que es la parte funcional, habíamos dicho que teníamos tres tipos de neuronas, ¿sí? Lo que se llaman las neuronas aferentes o neuronas sensoriales, que son las que captan los estímulos, que en este caso lo tenemos acá pintado de celeste. Neuronas interneuronas, o neuronas de asociación, y después teníamos las neuronas motoras o neuronas eferentes, ¿sí? Que son las que van a transmitir un impulso para que se genere una respuesta, ¿sí? Justo he encontrado acá un pequeño GIF para que vean, y bueno, justo coincide también con los colores de las neuronas que tenemos acá en el gráfico. Vemos que las celestes, que son las aferentes, son las que captan el estímulo, en este caso, bueno, que se está quemando el dedo, transmiten la información hasta el sistema nervioso central. En este caso podemos ver que es una neurona unipolar, ¿sí? Acá está su cuerpo, y de una sola parte de su cuerpo nace la prolongación. Acá tenemos una interneurona, acá tenemos las zonas de sinapsis, y después tenemos una neurona, bueno, en este caso es una multipolar, solamente que no la han dibujado las dendritas, pero acá en rojo tenemos lo que sería una motoneurona, una neurona motora o eferente, que lleva la información, bueno, justamente para que se ejecute, digamos, una acción, en este caso, bueno, la contracción del músculo, que hace, bueno, que justamente la mano se aleje del fuego. Habíamos visto también otro tema importante, que es el impulso nervioso, que básicamente es un estímulo eléctrico que viaja a través de la membrana. Nosotros habíamos visto que las membranas de la célula, bueno, las membranas celulares es una bicapa fosfolipídica que estaba formada, digamos, por dos capas de estas moléculas que eran los fosfolípidos, ¿sí? Y en medio de esa capa, de esa membrana, teníamos proteínas, que algunas funcionaban como canales, como bombas, otras son como una estructura de sostén, otras tienen funciones enzimáticas, y tenían diferentes funciones esas proteínas. Y a lo que a nosotros nos interesa ahora
vamos a ver ahora, bueno, justamente es las que van a funcionar como receptores, ¿sí? Las proteínas que van a funcionar como receptores y los canales y las bombas. Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver que justamente cómo funcionan estas proteínas, que en este caso están funcionando como canales, y que en este caso también están funcionando como canales específicos, porque podemos ver cómo dos sustancias distintas, por ejemplo, la glucosa, solamente entra por un solo canal, ¿sí? Mientras que el otro es un ion de potasio y que entra solamente por un lugar nada más, que es el canal de potasio. Acá teníamos el ejemplo de una bomba, ¿sí? Que era la famosa bomba sodio-potasio, que funcionaba, digamos, eliminando, sacando, digamos, del interior de la célula 3 iones de sodio e incorpora hacia la célula, o sea, mete hacia adentro de la célula, bueno, 2 iones potasio, pero esto lo hacía con gasto de energía, a diferencia de las canales que tenemos acá que no se gastaba energía. ¿Bien? Y esto es porque justamente tiene que hacerlo en contra de un gradiente de concentración. Como en el exterior de la célula hay mayor concentración de sodio, entonces cuesta más sacarlo. Y lo mismo sucede con el potasio. Adentro de la célula hay una mayor concentración, entonces es más costoso incorporar ese potasio hacia el interior de la célula. Bien. Entonces, habíamos visto que todo este sistema de bombas y canales hacían que la célula tenga un potencial de membrana, que las inmediaciones de esa membrana se acumulaban una mayor carga, una mayor cantidad de cargas positivas hacia el exterior, ¿sí? Y una mayor cantidad de cargas negativas hacia el interior, y eso generaba un potencial de membrana, ¿sí? Y que el potencial de membrana tenía un valor que era de menos 70 milivoltios. Entonces formaba como una pila. ¿Sí? Tenía este, ese potencial, digamos, tiene la capacidad de generar un trabajo, en este caso generar un impulso nervioso. Ese impulso nervioso, habíamos visto que tenía 3 fases, ¿sí? Cuando llega un estímulo y se produce una pequeña despolarización hasta llegar a una zona de umbral, se produce la primera fase del potencial de membrana o impulso nervioso, que es la despolarización, que es cuando se abren los canales de sodio, perdón, sí, de sodio, que era una apertura repentina, entonces entraba una gran cantidad de sodio y también se abrían los canales de potasio, pero quedan unos canales que se abrían de forma mucho más lenta, ¿sí? Entonces, la entrada de sodio hace que, bueno, justamente nuestro potencial de membrana cambie, ¿sí? De menos 70 a más 30, ¿sí? Una vez que llegamos acá, se cerraban los canales de sodio y los canales de potasio empezaban a abrirse más, y el potasio que está en el interior de la célula sale y hace que justamente la célula pueda retomar a su potencial de membrana original, ¿sí? Entonces, al salir el potasio que tiene cargas positivas, nuestro potencial de membrana se va haciendo cada vez más negativo, ¿sí? Pero hasta que estos canales se terminen de cerrar, sigue saliendo potasio, entonces llegábamos a una fase que era de hiperpolarización, que es cuando tenemos una mayor concentraciones de iones negativos en el interior que el exterior, ¿sí? Recordemos que el estado de reposo es menos 70 y acá tenemos, supongamos que sería menos 75, ¿sí? Después, con los funcionamientos de lo que son las bombas sodio-potasio y los canales, la membrana vuelve a tener su potencial de reposo, ¿sí? Que es el menos 70. Y recuerden que para que se pueda producir ese potencial de acción, necesitamos llegar, ¿sí? A ese umbral. Si un estímulo no produce una despolarización hasta ese umbral,
no se puede generar el impulso nervioso, y acá tenemos el tiempo que dura un impulso nervioso. Estamos en el orden de los milisegundos, ¿sí? En un milisegundo es lo que dura, digamos, un potencial de acción. También habíamos visto que ese impulso nervioso tenía dos formas de conducción a través de lo que es el axón, ¿sí? Que puede ser o continua o saltatoria, como lo podemos ver acá, ¿sí? Continua, que se daba en los axones que no tienen mielina, y la saltatoria, que se daba en los axones que presentan las vainas de mielina. Recuerden que las vainas de mielina estaban formadas por las células gliales, que si eran del sistema nervioso central, estaban formadas por los oligodendrocitos, y si estamos hablando del sistema nervioso periférico, que es lo que tenemos acá, por ejemplo, son células de Schwann, ¿sí? Y en esas vainas de mielina había ciertos sectores que no estaban protegidos por la vaina de mielina, que se llaman los nodos de Ranvier, y justamente ahí es donde se produce el impulso nervioso, la despolarización y la repolarización, ¿sí? Entonces, se daba una forma de conducción saltatoria. En cambio, en estos axones que no tienen mielina, la conducción es continua, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de conducción continua, y acá tenemos ejemplos de conducción saltatoria. Como pueden ver, el impulso que se produce, digamos, acá, en los sectores donde no hay vaina de mielina. ¿Qué ventajas tiene la conducción saltatoria? Bueno, que justamente es mucho más veloz, ¿sí? Y es mucho más económica que la conducción continua. Ahora, ese impulso nervioso se tiene que transmitir hacia una siguiente célula, porque hemos dicho que una de las, este, una de las propiedades que tenía el sistema nervioso es la generación de un impulso nervioso y la conducción, ¿sí? Esa conducción también implica que se tiene que pasar de una célula a otra. Y esto lo vimos en la sinapsis, ¿sí? Que la sinapsis básicamente es una conexión funcional que se daba entre dos células, ¿sí? La primera sí o sí es una neurona, y la otra puede ser o una neurona o alguna célula de nuestro cuerpo, ¿sí? Como por ejemplo puede ser una célula muscular, una célula glandular, etc. Entonces, esa neurona, ¿sí? La primera célula con la que está que forma la sinapsis, digamos, nosotros la llamamos neurona presináptica, y a la otra célula la llamamos célula posináptica. Puede ser o una neurona posináptica o una célula muscular, como ya hemos dicho, ¿sí? Acá en este caso, bueno, tenemos un espacio intersináptico, pero recuerden que ese espacio, bueno, está en un tipo de sinapsis que era la sinapsis química. Y acá teníamos una representación de cómo se transmite ese impulso nervioso entre una neurona presináptica y posináptica. Habíamos dicho también que las sinapsis se podían clasificar. Teníamos, por ejemplo, sinapsis eléctricas, donde las células están unidas y están conectadas por algunas proteínas. En este caso teníamos las proteínas que se llamaban conexinas, que formaban un canal, un tubo. Entonces los iones podían pasar de una célula a otra, ¿sí? Las conducciones, las sinapsis eléctricas obviamente son mucho más rápidas, y la íbamos a encontrar, bueno, en algunos reflejos, ¿sí? Y en zonas donde se necesita una contracción muscular, por ejemplo, que sea bien coordinada, como en el caso del corazón, este, o en los músculos que van a estar involucrados en el parto, ¿sí? Y la otra sinapsis era la sinapsis química, donde la transmisión, digamos, del impulso nervioso, para que se produzca esa transmisión, se necesitaba de una molécula, una sustancia química que se llamaba el neurotransmisor, ¿sí? Acá las células no están conectadas por proteínas que forman canales, sino que la transmisión se hace a través de los neurotransmisores, ¿sí?
una vez que el impulso nervioso llegaba hasta la parte final del axón, ¿sí? Hasta que llegaba hasta la zona de los botones sinápticos, se producía, por ejemplo, la apertura de los canales de calcio. Este calcio es importante porque se van a unir a unas proteínas, y ese complejo, digamos, de calcio y proteína podían permitir que las vesículas liberen sus neurotransmisores. Recordemos que estas vesículas que nosotros vemos acá son producidas en el cuerpo de la célula y van viajando a lo largo del axón hasta la parte final, pero si no tienen digamos, el complejo de calcio y proteína, estas vesículas no pueden liberar los neurotransmisores. O sea que sí o sí necesitan del calcio para poder liberar el neurotransmisor. Y ese calcio ingresa a nuestra célula, desde el exterior de la célula, mejor dicho, y la apertura de esos canales de calcio es cuando llega el impulso nervioso. Y una vez que se han liberado esos neurotransmisores, ya después tiene que dejar de cumplir su función, entonces nuestro sistema tiene que buscar una forma de desactivarlos, bueno, o de inutilizarlos. Entre ellos teníamos la difusión, que es cuando los neurotransmisores salían, digamos, de ese espacio sináptico, ¿sí? Se alejaban prácticamente de los receptores. La otra forma que era la degradación enzimática, que son enzimas, como podemos ver acá, ¿sí? Son enzimas que rompen al neurotransmisor. Al romperse, no pueden unirse a su receptor, entonces no van a producir una estimulación o inhibición en la otra célula. Y la otra forma era la recaptación celular, que es que ese neurotransmisor sea captado nuevamente por la célula presináptica, los englobaba y se producía una endocitosis para que, bueno, justamente puedan ser reutilizados esos neurotransmisores. Bueno, acá hemos visto casos también de inhibición y facilitación presinápticas, que, bueno, justamente en el caso de la inhibición habíamos visto que se daba en los casos de cuando se quiere inhibir un estímulo. Acá teníamos, por ejemplo, el axón de una neurona que hace contacto con el axón de la neurona presináptica. Este vendría a ser nuestra sinapsis principal, ¿sí? Y tenemos una tercera neurona que tiene función de moduladora, que libera sus neurotransmisores, y esos neurotransmisores inhiben la entrada del calcio, ¿sí? Entonces, al no poder entrar el calcio hacia el interior de la neurona presináptica, al haber menos calcios, no se pueden unir, digamos, a las proteínas que el complejo de calcio y proteína era el que nos permitía que se puedan liberar los neurotransmisores. Entonces, este es un caso de inhibición. Acá tenemos un ejemplo común, por ejemplo, es este, el- con con los fármacos para las inhibiciones de los dolores, ¿sí? Cuando nos duele la cabeza, por ejemplo, tomamos un geniol y eso funciona como una inhibición. Pero después teníamos casos en donde se necesitaba, digamos, que como que se multiplique eh, ese impulso nervioso y que se transmita de una mejor forma. Y ahí teníamos el caso de las facilitaciones, donde acá tenemos nuestra sinapsis principal. Es el mismo caso que el anterior, solamente que en este caso el axón que tenemos acá arriba libera, bueno, unas, libera unos compuestos para que se puedan abrir una mayor cantidad de canales de calcio. Entonces, al entrar una mayor cantidad de calcio hacia la neurona presináptica, podía liberarse una mayor cantidad de neurotransmisores, ¿sí? Sin, sin la acción de este axón, digamos,
que libera esas sustancias para que se abra una mayor cantidad de calcio, entraría una menor cantidad, digamos, entra mucho menos calcio y se liberaría menos neurotransmisores. Entonces este es un caso de facilitación. Y en lo que corresponde a los neurotransmisores, como ya hemos dicho, son sustancias que son producidas por las células, por las neuronas. Hay clasificaciones, digamos, por estas sustancias químicas. Algunos las clasifican como neurotransmisores de, digamos, moléculas pequeñas y neuropéptidos, que son moléculas mucho más grandes. Otros la clasifican de acuerdo a su composición química en aminoácidos, aminas o neuropéptidos también, ¿sí? Pero bueno, independiente de lo que es la clasificación, nosotros tenemos que saber que los neurotransmisores son sustancias que se van a unir, bueno, justamente a un receptor que es específico. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver tres neurotransmisores distintos, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo de un receptor. Obviamente, eh, el neurotransmisor que se va a unir a ese receptor es este que tenemos acá, ¿sí? Porque es el que tiene la formita para ingresar a su receptor. El triángulo, bueno, puede entrar, pero no entra de una forma correcta. Y lo mismo pasa con lo que vendría a ser con la forma de esfera, ¿sí? Lo que es la unión del neurotransmisor y sus receptores es una unión muy específica, ¿sí? Los distintos neurotransmisores que tenemos, bueno, ahí tenemos por ejemplo la acetilcolina, el óxido nítrico, glutamato, noradrenalina, adrenalina, serotonina, bueno, acá tenemos el GABA, ¿sí? El mismo que está acá, y ahí lo tenemos a su receptor. Hay algunos aminoácidos que tienen solamente función de inhibición, otras solamente función de excitación, y otras va a depender de acuerdo al tipo de células que va a llegar, ¿sí? O sea que pueden funcionar como estimuladores o inhibidores. Uno de esos casos es la acetilcolina, que de acuerdo al tipo de célula que estemos hablando, puede funcionar o como un inhibidor o como un excitador. El que es un inhibidor estricto es, por ejemplo, el GABA. Bueno, ya terminando un poco de ver cómo era todo lo que es el sistema de células del sistema nervioso, ya podemos entrar a ver un poco lo que es el sistema nervioso. La organización, digamos, básica es que nosotros lo podemos dividir a ese sistema nervioso estructuralmente en un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso central es el que estaba formado por el encéfalo, que es toda esta estructura donde está los hemisferios cerebrales, ahí tenemos el mesencéfalo, la proteína celular, todo esto es, toda esta estructura, bueno, se llama el tronco encefálico, el tallo encefálico, el cerebelo, y también la otra parte de nuestro sistema nervioso central es la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico es todo el tejido nervioso que está por fuera del sistema nervioso central. Bueno, este sistema nervioso tiene distintas protecciones. Habíamos hablado, por ejemplo, que la protección más externa, digamos, bueno, en la parte ósea, están formados por los huesos. En el caso, bueno, de lo que es el encéfalo, está protegido por los huesos del cráneo, y en el caso de la médula por la columna vertebral. El otro sistema de protección son las meninges, ¿sí? Que estaban formadas por tres capas: la pia madre, aracnoides y la dura madre. Y después teníamos el líquido cefalorraquídeo, bueno, que es justamente un líquido que está rodeando al sistema nervioso, y también está, digamos, en las meninges, que era un sistema que funcionaba como un amortiguador, ¿sí? Entonces eso permitía que, bueno, justamente el cerebro, en el caso
un golpe o de un choque, no se aplaste, digamos, tan bruscamente contra la parte más dura del cráneo, que es el hueso. Entonces es como un amortiguador. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Este video que es la parte del repaso. Ahora ya vamos a comenzar con lo que es ya grabo la otra parte que es del sistema nervioso central.